1598 a 1810. ¿Por qué pusimos esos años? Porque no en todos los países de América Española la colonia fue del mismo duración, de la misma duración, no. Hubo países, ¿verdad?, que la colonia fue más larga, otros fue más breve. En nuestro país, como acaso esto a ser preguntado en la última pregunta esencial, ¿no es verdad? Claro, con el desastre de Cura Lava, cuando muere Martín García Oñez de Loyola, ¿no es cierto? Ahí comienza la colonia, una instancia decisiva, ¿verdad? Tanto así que los españoles, a partir de esa batalla, yo siempre hago la siguiente aclaración, ¿eh? Desastre Curará, dice la historia, pero desastre para los españoles no fue desastre, pues. Y fue desastre, ¿eh? Absoluto. Muere el gobernador Martín García de Loyola, ¿verdad? Todas las ciudades al sur del Biobío son destruidas. Los fuertes militares, por ejemplo, la Imperial, el fuerte de Goroa, estamos hablando de Osorno, eh, Angol, Cañete, todos esos fuertes ya fueron destruidos. Y de hecho algunos se demoraron, pero más de 2 siglos en volver a fundarse. Osorno, por ejemplo. ¿Ya? A los muchos años después fue refundada por Ambrosio Higgins, ¿se dan cuenta? Entonces, toda la situación estratégica de la conquista de Chile a partir del Biobío hacia el sur quedó en status quo. Tanto así que los españoles llegaron al convencimiento que no podían seguir eh, efectuando la conquista. Se contentaron con asegurar el territorio que allá habían conquistado, es decir, hasta el Biobío. Y de ahí para el sur quedó en manos de los mapuches, en su mayor parte. También, como ya le he dicho, los pehuenches cerca de la cordillera y más al sur los huilliches, pero mapuches en general, en sentido amplio del término. ¿Ya? Entonces, claro, eso fue una consecuencia de tipo militar. Económicamente fue un desastre. ¿Eh? Económicamente para los españoles fue un desastre. Eh, Hubo un instante en que era tan sombría la característica o la situación de la conquista de Chile que algunos pensaron de verdad en dejar todo irse. No fue tan lejano esa posibilidad, que haya sido un único caso en el continente entero, que los españoles hayan sido finalmente rechazados del territorio. Bueno, perseveraron, ¿no es verdad? Se quedaron hasta el río Bío y después en estos eh, prácticamente 212 años aproximadamente, claro, eh, organizaron en la colonia, como vamos a ver aquí, las autoridades, y se van a empezar a producir dentro de la sociedad colonial chilena, por así decirlo, distintos subgrupos, que también va a ser importante que los conozcamos, ¿ya? Subgrupos de tipo social, racial, etcétera. Bueno, ahora, ¿qué es lo que es la colonia? Así como una definición, ¿verdad? Bueno, la colonia o Chile colonial es el nombre dado al periodo de la historia de Chile, comprendido entre 1598 y 1810. El periodo abarca el desarrollo de la Capitanía General de Chile bajo el Imperio Español, ¿ya? Bajo el Imperio Español. Después de la batalla de Curalaba, esto fue el 25 de diciembre de 1598. Marcó el fin del periodo de conquista. Como dije antes, ¿verdad? Los españoles a partir de Curalaba se van a asegurar mejor el territorio que ya dominaban. Ahora, este periodo, colonia, llega hasta 1810, con la instalación de la primera Junta Nacional de Gobierno. Fíjense que todavía, considerando verdad que el Chile republicano comienza después de la batalla de Maipú, 1818, incluso para algunos tampoco, ¿eh? El Chile republicano había comenzado más bien con la abdicación de Bernardo Higgins, 1823. El periodo que llevamos como Chile independiente republicano, de 1823 a 2021, todavía es más corto que el Chile colonial. Claro, en unos años más, obviamente, el Chile republicano lo va a pasar, ¿no es cierto? Pero todavía, en este momento, lo que llevamos de Chile republicano es menos años que Chile colonial. Eso les demuestra lo largo que fue este periodo, el Chile de la colonia. ¿Mm? Bueno, Matías de Zambrano, ¿verdad? El primer gobernante. Sí, es cierto, no podemos hablar de elección, porque no fue una elección, fue una aclamación, ¿no es verdad? Pero por lo menos fue el primer gobernante de la historia de Chile cuyo origen se debió a la soberanía de aquí,
de este territorio y no del rey de España. Una curiosidad, don Matías de Zambrano duró muy poco en el poder, no más allá de 6 meses y falleció, era un hombre de mucha edad, pero él fue el primero. Bueno, en este periodo se formó un gran sincretismo racial y cultural que se originó en la convivencia de españoles e indígenas. ¿Ya? Claro, porque tampoco es cierto, en términos absolutos, esa imagen un tanto sesgada, si se quiere, entre decir, por ejemplo, una lucha constante. Claro, la guerra de Arauco, como lo vamos a ver acá, ¿verdad? Estuvo presente en la colonia, presente, ¿verdad? Determinó. Para España, Chile, disculpen la palabra, era un cacho, como un cacho. Claro que era un cacho, porque era una guerra que no se terminaba nunca. De hecho, por ejemplo, para financiar la guerra de Arauco, se tuvo que recurrir a fondos que llegaban del Perú, del relato del Perú, fíjense. Una guerra, muchachos, muchachas, siempre ha sido cara, cara. Financiar una guerra es muy costoso. Entonces, desangraba las arcas del Imperio Español. Que, ojo, como también lo he dicho en otra oportunidad, tampoco pensemos que las monarquías tenían tanto dinero. Generalmente los reyes pasaban endeudados, muchachos. Increíble, ¿eh? Bueno, desde el Perú llegaba una remesa, ¿no es cierto?, anual, ¿cierto? Después le vamos a dar el nombre, ¿verdad? Para financiar la guerra de Arauco. Tributos, algún elemento, ¿verdad? O muchas veces, por ejemplo, las ciudades con patrimonio más bien de los cabildos tenían que formar ejércitos comunales. Solamente a mediados de la colonia se formó el llamado ejército permanente, que justamente se formó con el dinero que venía desde el Perú. Pero antes de eso, no, no, no. Los vecinos de cada ciudad, en edad militar, casi tenían que ellos mismos financiarse su ropaje militar, su munición, etc. El Estado español ponía muy poco, muy poco. Entonces, eso también es un tema a considerar. En general, la historia de Chile, yo diría con muy contadas excepciones, la mayoría de los financiamientos han sido particulares, no estatales. Eso es un error que a veces se comete. ¿Ya? Y en la colonia más todavía porque, insisto, había muy poco dinero. Cuando hoy hablamos de sincretismo racial, cultural, estamos hablando de una mezcla, pero una mezcla evolutiva, no una mezcla estática. Una mezcla, ¿no es cierto?, que se fue nutriendo, fue adquiriendo características propias, y después también ese resultado de la mezcla era distinto a los elementos que la formaron. El pueblo colonial chileno, por ejemplo, era ya diferente al pueblo español, y ciertamente diferente al pueblo mapuche. Era otra cosa. Y a eso se llama sincretismo racial. Ahí el todo no es solamente la suma de las partes, es la suma de las partes, pero mejorado o cambiado, si quiere. ¿Ves? Como ver también en esta presentación. Hay dos imágenes, ¿verdad? Una acá, a la izquierda, una maqueta de lo que sería el Santiago colonial. Santiago, ¿verdad? Que había cosas que nos sorprenderían. Más que una ciudad, en muchos aspectos seguía siendo un fuerte. Y fíjate que hay llamas presentes en distintos grabados, fíjate. En las calles de Santiago, cerca de Santiago, llamas. ¿No? Uno hoy día asocia llamas al animal, ¿cierto? Llamas como del norte, ¿no es cierto? Los auquénidos, parientes de los guanacos, de las alpacas, de las vicuñas. Hay grabados, dibujos, testimonios de que en los alrededores de Santiago, incluso en la ciudad de Santiago, gente que llevaba con llamas. Increíble, ¿eh? Cómo fue cambiando ahí la fauna autóctona chilena. Y ahí al lado, a mi juicio, uno de los tal vez más grandes y mejores gobernadores de la colonia, tal vez uno de los gobernadores más progresistas de la colonia, que fue don Ambrosio Higgins. En ese aspecto, Chile, yo lo digo siempre, ¿eh? Ambrosio Higgins en nuestro país ha sido bastante ingrato con él. Yo creo fundamentalmente por su relación tan distante, tan fría y tan calculadora que tuvo con su hijo, Bernardo, ¿cierto? Al cual lo reconoció prácticamente en el lecho de muerte, siempre lo tenía como escondido, ¿verdad? Gran parte de su vida, Bernardo Higgins llevó el apellido de su madre, Bernardo Riquelme, por eso le decían el guacho Riquelme, como una forma de burlarse de él. Bueno, entonces a lo mejor eso influyó que la figura de Ambrosio Higgins no sea muy apreciada, digamos, a nivel país. Pero si lo tenemos como gobernador, la obra de Ambrosio Higgins es pero prodigiosa. O sea, prácticamente con los mínimos recursos transformó al país. Miren, fíjense que fue tanto su visión de futuro que ya Ambrosio Higgins había ordenado la construcción del camino, lo que hoy día es la ruta 68, muchachos. Vía Túnel Loprado, Cuesta Zapata.
el primer plano para unir por esa vía Santiago con Valparaíso fue mandado a hacer o ordenado por Ambrosio Higgins. Recordemos que en ese tiempo la única forma de caminera, porque la Panamericana tampoco existía, eso es siglo XX, ¿verdad? Pero la única forma caminera de llegar de entre Santiago y Valparaíso era vía Puesta la Dormida. ¿Mm? Ahí, esa es la ruta. Porque por allá, por la ruta Lo Prado, Curacaví, todo eso no existía, no había camino. Y menos por acá, pues si piensan ustedes que la Cuesta de las Chilcas era bastante inaccesible para el nivel de carruaje, carreta, era muy difícil el tránsito. Por eso, por ejemplo, en Quillota, de tiempo en la colonia, hablar de ir a Santiago, por lo menos 2 días, o un día con su noche para llegar al día siguiente en la mañana o en la tarde. ¿Ya? La palabra o la denominación La Dormida era porque la gente que venía desde Valparaíso hacia Santiago, ¿verdad? Los pillaba la noche ahí en la cuesta. Entonces, por eso se decía ahí pasamos la dormida o hacemos la dormida. Y ahí quedó. Ese es el origen de por qué esta cuesta que queda de Olmué hacia los cerros, ¿cierto? Que hoy día está pavimentada y se puede transitar con total seguridad, ¿verdad? Bueno, por eso le pusieron la dormida. Y eso es de la colonia. ¿Ya? Ambrosio Higgins, una persona, ¿verdad?, digna de ser estudiada con todos los vericuetos de su extraña personalidad. Extraña personalidad. Ustedes saben que él, en toda su vida, él vio a Bernardo, lo vio una vez, una, en la casa del padrino de este último, en Talca. ¿Ya? Y se cuenta que el diálogo fue muy frío. Ambrosio le habría preguntado a Bernardo, ¿cómo estás, muchacho? Y le hizo un pequeño cariño en la cabeza. Y Bernardo respondió, muy bien, señor. Y eso fue todo. Lo que en su vida se hablaron, fíjate. Entonces digo, son elementos de nuestra historia que a veces vale la pena conocer, no más que por una anécdota, sino que refleja un poco el pensar, el sentir, y a lo mejor explica el carácter de la gente. Bien, España, ¿verdad? Organizó para sus colonias americanas distintas autoridades, organismos, con distintas atribuciones. A la luz actual, podemos dividirla en dos grandes grupos. Las autoridades metropolitanas, como dice ahí entre paréntesis, ¿verdad?, se ubican en España, y en la próxima diapositiva vamos a ver las autoridades territoriales, que se ubican acá en América. Desde España, el máximo soberano de las provincias y reinos en América era el rey. El rey era la cabeza de una monarquía absoluta. ¿Ya? Los reyes españoles, sobre todo a partir de la dinastía borbónica, 1700 en adelante, ¿verdad? Ellos aplicaban el principio, la ideología de monarquía de derecho divino, aunque ya antes Carlos V y Felipe II habían gobernado de manera absoluta, sin contrapeso, ¿no es cierto? Después, ¿verdad?, con los Borbones, que tenían una visión distinta a partir, ¿verdad?, de la tradición francesa, la tradición francesa, la visión francesa, era que Dios le entregaba el poder al rey para que gobernara de acuerdo a su voluntad, y de acuerdo a esa visión, el rey solamente le debía dar cuentas a Dios. Era irresponsable ante los hombres de sus actos. No tenía que dar cuentas de sus actos, solamente ante Dios. Entonces, ese tipo de monarquía, llamada monarquía absoluta o absolutismo, prácticamente estuvo presente en toda la colonia y se acentuó más todavía con la llegada de los Borbones, esta dinastía de origen francés, ¿verdad?, que en 1700 se hace del trono español. Bueno, el rey era la cabeza del imperio, máxima autoridad, tenía atribuciones, si bien cierto militares, pero muy teóricas, ¿verdad?, más bien políticas, y también algunas judiciales, también tenía algunas atribuciones judiciales. Por ejemplo, en el derecho indiano, es decir, de la India española, ¿verdad?, como se le llamaba América en ese entonces todavía, cualquier súbdito del rey podía apelar ante el rey. Bajo cualquier causa del imperio español, por más modesta que sea, en teoría podía apelar al rey. Ya, esto los españoles lo aplicaron a partir del derecho romano. Todo ciudadano romano, por ejemplo, tenía derecho a apelar al César, no al emperador. Si uno toma una parte del Nuevo Testamento, especialmente las cartas de San Pablo, o los Hechos de los Apóstoles primero, Hechos de los Apóstoles, hay una parte donde San Pablo apela
al César, de una sentencia, ¿no es cierto?, que se dicta en su contra. ¿Ya? Entonces, esa atribución o derecho, mejor dicho, de cada ciudadano o súbdito español de apelar al rey, tenía, ¿verdad?, como sustento el derecho romano. Ahora, evidentemente, a pesar de todo su poder, que era absoluto, insisto, el rey no podía gobernar solo, no podía estar en todas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, necesitaba personas, autoridades, instituciones que lo ayudaran a gobernar. Bueno, y uno de ellas, que tenía que ver con, ¿verdad?, con el tema colonial, ¿verdad?, era el Consejo de Indias. Era un organismo ubicado en Sevilla. Después se cambió a Cádiz, ¿no?, Puerto de Cádiz, eso en España, creado en 1524. Su función era asesorar al rey en el nombramiento de funcionarios destinados a América y en la creación de leyes, vigilar la aplicación del derecho a patronato, derechos de la Iglesia Católica para el nombramiento de autoridades eclesiásticas, definir lugares para construir templos, monasterios, etc. Realizar juicios de residencia, evaluación al terminar su mandato. ¿Ya? Claro, porque en el fondo el Consejo de India, ¿verdad?, era como, si ustedes quieren, el poder legislativo de América. Las leyes, que tenían que llevar la firma del rey, ¿ya?, eran redactadas por el Consejo de Indias. Cuando moría o renunciaba o algo pasaba con algún virrey, con algún gobernador, con algún corregidor en América, ¿verdad?, en los territorios americanos hoy día, dependiente de España, el Consejo de Indias le indicaba al rey el nombre del posible reemplazante. O sea, se usaba el sistema de ternas, ¿ya? El Consejo de India le proponía 3 candidatos a su majestad para que éste designara. Ya, ahí les quiero decir una cosa. En realidad, generalmente se usaba ese sistema, pero por lo que sucedía habitualmente, el que encabezaba esa terna era el candidato verdadero, digamos. Y el rey así lo entendía. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eh, eh, quedaba vacante el cargo de virrey del Perú, ¿verdad? Entonces, el Consejo de India designaba a 3 candidatos: Pérez, González y Gutiérrez. ¿Ya? Entonces, el rey sabía que Pérez, el candidato número 1, era el candidato verdadero y que siempre lo nombraba. No tenía obligación, ¿eh?, pero generalmente lo nombraba al número 1. Otro tema importante que se dio mucho en la colonia es el derecho de patronato, ya que eran distintas atribuciones que el rey tenía sobre la Iglesia Católica. Por ejemplo, eh, aprobar el nombramiento de autoridades eclesiásticas. El rey no las nombraba, no, pero sí las aprobaba. El que nombraba era el Papa. Pero, por ejemplo, ya, lo mismo, la misma circunstancia. Había que nombrar al arzobispo de Valparaíso, por ejemplo. Entonces, el Papa nombraba a su reemplazante, sacerdote tanto, ¿verdad? Pero el gobierno monárquico tenía que dar como el consentimiento, como la aprobación para que ese señor llegara a ser obispo de Valparaíso. Ahora ustedes dirán, pero ¿cómo si esto es un tema de iglesia? Claro, pero es que en ese tiempo se entendía a la Iglesia Católica como parte del Estado español. Hubo un instante incluso que los curas recibían sueldos de la monarquía. ¿Se dan cuenta? Después, en 1925, con la constitución de Alessandri, ahí se separa Iglesia de Estado. Y ahí ya el poder civil ya no tuvo más injerencia en la Iglesia. Pero incluso en el siglo XIX, cuando ya no éramos una monarquía, sino que éramos una república, ¿verdad?, distintos gobiernos de Chile ya seguían reclamando o señalando que tenían atribuciones sobre la Iglesia Católica en Chile. O, por ejemplo, si se quería levantar un templo o levantar una iglesia, un convento, también había que contar con la autorización del poder civil. Y eso se llamaba derecho de patronato. Derecho de patronato. Ahora, también el Consejo de India tenía que conocer los distintos juicios de residencias de los gobernadores o virreyes salientes. ¿Qué es lo que es el juicio de residencia? Es que, terminado el cargo, debían pasar 6 meses y el gobernador, virrey, lo que fue a la alta autoridad, no podía irse del lugar donde había gobernado. Y ese tiempo se le exigía rendir cuentas de muchos aspectos de lo que había obrado, gestionado como máxima autoridad.
Y una de las cosas que la monarquía española era lo suficientemente celosa, rigurosa, puntillosa, como queramos llamarle, era bien lo que voy a decir, enriquecimiento ilícito. Si una autoridad española de la época llegaba a un cargo y salía, pero evidentemente más rico de lo que entró, le costaba caro, fíjate. Si no podía justificar cómo había hecho ese dinero, le costaba muy caro. No solamente devolver la plata o eso quedaba para el Estado español, sino que le costaba muchas veces cárcel o la prohibición de volver a ocupar otro cargo público. Yo siempre reflexiono lo siguiente, ¿eh? Si ese mismo criterio se aplicara hoy día con muchas autoridades, otro gallo cantaría, otro gallo cantaría. Es lo ¿Ya? mismo que estaba pensando de darle mi opinión. ¿Por qué no pasar eso mismo ahora? Claro, fíjese que durante muchos años muchos cargos públicos eran gratuitos. En la colonia, por ejemplo, quien quería postular al cabildo, pagaba el cargo, ¿verdad? Se pagaba el cargo y no se... y prácticamente para gastos muy menores, el Estado español, como lo he dicho ya en varias oportunidades, ¿verdad? No pagaba sueldo a los funcionarios públicos. ¿Mm? Después se instauró el sueldo, pero se cobraba lo que se llamaba la media nata, que era un pago anual por detentar un cargo público. Ya, pero eso a la larga también fue negativo, ¿ah? Claro, porque aquellos personeros que desempeñaban cargos públicos sin sueldo, solamente eran personas que tenían un estatus económico alto, que no necesitaban de eso para vivir. Por lo tanto, esos cargos públicos solamente quedaron en manos de, más bien, de gente acomodada. Entonces, claro, a mediados del siglo XIX, claro, en tiempo ya de la República, ya se instaló que los cargos públicos fueran pagados, pero conforme a la ley. Y de hecho hoy día igual se ha mejorado un poco, ¿eh? Igual se ha mejorado un poco. Por lo menos está la ley de transparencia. Es decir, que todo sueldo fiscal es de dominio público. O sea, yo necesito, por ejemplo, ya saber cuánto gana el señor alcalde de Quillota, por ejemplo. Hay un sitio donde yo puedo verlo. A lo mejor no puedo tener injerencia en eso, pero sí lo puedo conocer. Ah, porque años a no sé ni siquiera se conocía. ¿Se da cuenta? El grave problema que vino después es cuando se descubrió, ¿verdad? Y fue también bastante serio, porque se es corrupción, cuando distintas autoridades se dio cuenta que empezaron a recibir ingresos paralelos al sueldo legal. Los famosos sobresueldos y esos escándalos que hubo en décadas pasadas, ¿se dan cuenta? Entonces, el Estado español era muy riguroso con el temita de la corrupción, muy riguroso, era muy, muy estricto. Por ejemplo, el gobernador de Quillota, no dije mal, el gobernador de Chile que fundó Quillota, ese señor que tiene una estatua ahí en la plaza, ¿verdad? José Santiago de Concha y Salvatierra. Este caballero era miembro de la Real Audiencia de Lima. Y él llega a Chile y su primera misión era desvincular, amonestar, destituir al anterior gobernador, de apellido Ustaris. Y este señor Ustaris no solamente su caída le costó su fortuna y su libertad, sino también su vida, porque cuenta de que, comillas, el lenguaje de esa época, murió de vergüenza en una cárcel, porque había cometido muchas irregularidades. Tanto sí que las quejas llegaron a España, fíjate. ¿Ya? Y desde España, el rey de España, ¿verdad? No recuerdo quién era ese instante, me parece que puede ser Carlos III, designa a este señor José Santiago Conchi Salvatierra que venga a Chile, porque él era un jurisconsulto limeño, ¿verdad? El Perú colonial, y él llega a nuestro país, destituye a Ustaris y se hace cargo de la gobernación de Chile por unos meses. En esos meses fundó Quillota, ¿ah? El 11 de 1617. Duró muy poco como gobernador, ¿eh? Porque él estaba reemplazando. Y el tiempo pues regresa al Perú donde finalmente fallece los años después. ¿Ya? Entonces, otro ejemplo más de los estrictos que los españoles eran en materia de corrupción. Bueno, y también tenemos la Casa de Contratación, que era una institución, ¿verdad? Creada en 1503 en Sevilla, ¿cierto? Esta también de un momento dado después cambia de lugar de ubicación a Cádiz, un puerto, y se encargaba de supervisar el monopolio comercial que tenía España sobre Chile y sus otras provincias imperiales de ultramar. Claro, porque esto mismo afectó a Colombia, a Venezuela, a Perú, a Ecuador. O sea, todas estas provincias o secciones de América Española solamente tenían la autorización de comerciar con España nada más.
Fíjate que en un comienzo de la colonia, y largos años de la colonia, ni siquiera podían comerciar entre ellas. Chile no le podía vender directamente a otras provincias, no, a España. Y España, el sistema de flotas, con galeones, ¿verdad? Todo eso, se distribuía el recurso por toda América. Entonces, era un sistema muy engorroso, muy burocrático, muy centralizado. Y a Chile, lamentablemente, estábamos en la última parada del itinerario de la flota. Claro, porque desde España, ¿no es cierto? Venían una flota mercante y llegaba primero hasta Santo Domingo, la isla de Santo Domingo en el Caribe, ¿no es verdad? Y ahí se dividía hacia el Virreinato de México, lo que hoy día es México, ¿no es cierto? Nueva España en ese tiempo, y toda Centroamérica. Y otras, y llegaba hasta Panamá. Y de Panamá, por el Pacífico, Santa Marta en Colombia, Guayaquil en Ecuador, ¿verdad? Callao en Perú, Valparaíso en Chile. O sea, a Chile llegaba lo último, de verdad éramos, por así decirlo, lo último que votó la ola, llegaba a Chile. Entonces, el comercio en ese sentido estaba pensado, pero fundamentalmente pensando en el bienestar español y no americano. Por eso que a la larga va a provocar, se dice que el monopolio comercial, esta prohibición que tenían los países americanos de comerciar con otros países libremente, ¿verdad? Se señala que eso también fue una causa de la independencia, que fue acumulando rencor comercial en un grupo que vamos a nombrar bastante más ratito, que son los criollos. Porque ellos producían, ¿verdad? Hacían el esfuerzo, comprometían dinero, todo eso, y a la larga tenían que vender o comprar al precio que dictaba España. Entonces lo sentían como un abuso. Otra función de la casa de contratación, ¿verdad? Era vigilar la llegada de colonos a América. Si cualquier español o otro europeo quería pasar a América Española, tenía que tener un salvoconducto, palabra muy de moda hoy día, ya salvoconducto, faltó que dijeran permiso temporal, ¿ya? Para pasar acá. Y eso lo daba, así como aquí lo da la comercería virtual o presencial, ¿verdad? O ese tiempo lo daba la casa de contratación. Los tributos mercantiles, si había un juicio de carácter mercantil entre Estado y particulares, o entre particulares, también ahí la casa de contratación actuaba como tribunal, en lo mercantil, ¿ya? En lo mercantil. Y también otra función que acometía la casa de contratación, ¿verdad? Era la confección de distintos mapas, cartas geográficas, ¿ya? Fundamentalmente porque le gustaba dejar clarito en las rutas comerciales, ¿cierto? Entre España y América. Ya. Otras autoridades que también funcionaban en este lado del mundo, ¿verdad? Eran las autoridades territoriales. Como ahí dice, funcionaban ¿dónde? En América. En América, el máximo representante del rey era el virrey. Aquí en América, ¿verdad? Hubo dos virreinatos, ¿no es cierto? Y hasta gobernaciones. Chile era una gobernación. Perú era un virreinato. México era otro. Y después con el tiempo, como el virreinato del Perú era tan extenso, que lo era muy grande, ¿verdad? Se le quitaron algunos territorios y ahí se formó el virreinato de Nueva Granada, cuya capital fue Bogotá, ¿verdad? Santa Fe de Bogotá, como se llama originalmente, y el virreinato de La Plata o de Buenos Aires, ¿cierto? Que incluía, ¿verdad?, lo que diría Argentina, etcétera. Chile no, era una gobernación. La Capitanía General de Chile estaba dirigida por un gobernador y capitán general, ¿ya? Quien se mantuvo durante gran parte del periodo bajo supervigilancia del virrey del Perú. El gobernador y capitán general tenía funciones gubernativas, militares y económicas. Su deber era velar por la seguridad del territorio y ejercer el vicepatronato, ¿ya? Ejercer el real patronato en situaciones más cotidianas. Entonces, claro, generalmente la capitanía general coincidía con una gobernación. Tanto así que después el término se llegó a utilizar como sinónimo. Gobernación de Chile, Capitanía General de Chile también, ¿cierto? Pero el concepto de Capitanía General, como su nombre mejor lo puede indicar, ¿verdad? Era un concepto más bien militar. En aquellos lugares, en aquellos territorios de América Española, en donde había estado de guerra permanente, el único que fue permanente fue el caso de Chile, ¿verdad? Ahí había una Capitanía General, cuyo líder tenía que ser un militar, porque tenía que afrontar, ¿verdad?, muchas veces de manera directa, la guerra contra los mapuches, la guerra de Arauco, ¿ya?
Ahora, dentro de las atribuciones comunes que tenían tanto virreyes como gobernadores, por ejemplo, se encargaban de presidir la Real Audiencia, máximo tribunal de justicia en territorio americano, integrado por 4 jueces u oidores, que actuaba como órgano asesor del gobernador y que asimismo ejerció su cargo en caso de vacancia. Claro, pero mientras no se nombrara un reemplazante o al titular, ¿verdad? El auditor más antiguo de la Real Audiencia ejercía como gobernador interino, como se dio en algunos casos, ¿ya? La Real Audiencia era el máximo tribunal de justicia también de la colonia, en este caso en Chile. Pero también había varias Real Audiencias, no solamente una. Chile tenía su Real Audiencia, la Capitanía General de Chile, el Virreinato del Perú también tenía. Entonces, por ejemplo, cuando la Real Audiencia estaba situada en un virreinato, el presidente era el virrey. Cuando una Real Audiencia estaba presente en una Capitanía General o gobernación, el presidente era el gobernador. ¿Ya? Por ese motivo es que, además, otra designación que se les decía a los gobernadores en tiempo de la colonia, también se les llamaba presidentes. Presidentes. ¿Por qué presidentes? Porque presidían la Real Audiencia. Pero por lo general ellos delegaban, ¿ah? La mayoría de los gobernadores coloniales, el tema judicial no lo dominaba mucho, especialmente en Chile, porque como dije recién, ¿verdad? El gobernador que llegaba a nuestro país era fundamentalmente un tipo de preparación militar, más que jurídica. Entonces iba delegando, puede ser, ¿no es cierto?, en el auditor de más experiencia, más competente, iba delegando la función judicial. Y años más tarde, en una reforma, oficialmente después se le quita al gobernador y al virrey la atribución judicial. Se creó el cargo de regente, que él sí que tenía, ¿verdad?, que presidir las sesiones de la Real Audiencia, ¿verdad?, y tener funciones judiciales. Bueno, además, por la división del territorio en provincias, había un número plural de corregidores. Cuando dice plural, que decían hartos, que tenían similares atribuciones que el gobernador, pero en un territorio más reducido, actuando como teniente de gobernador y capitán a guerra. ¿Ya? O sea, el corregidor tenía hartas atribuciones. Podía en un momento dado enfrentarse, en este caso de Chile, por ejemplo, a los mapuches, en la guerra de Arauco. Actuaba también como encargado de, o un jefe supremo de la policía. Generalmente los corregidores perseguían a los bandoleros de los campos, por ejemplo. Famoso fue el gobernador Sañarto, el corregidor Sañarto. Corregidor Sañarto, fue muy conocido ese caso. ¿Por qué motivo? Porque era muy mano dura con la delincuencia, muy mano dura, ese caballero. Era un tipo agrio, ¿eh? Los que lo describen, ¿verdad? Al corregidor Sañarto, era un tipo bastante vinagre. Pero en materia de delincuencia, la verdad es que hizo bien la pega, al punto que salió bien evaluado después por el pueblo de Chile, por su mano dura. Fíjense que en paralelo a eso, se estaba construyendo el puente Calicanto. No me acuerdo que ustedes lo han escuchado nombrar, ¿verdad? Un puente colonial que unía el centro de Santiago con el barrio de La Recoleta, en Santiago, por el río Mapocho. Entonces cuentan de que este señor Sañarto, ¿verdad? A cualquier vagabundo, ebrio en la vía pública, bandolero, delincuentencillo, que lo lograra atrapar, no lo mandaba preso, no lo mandaba al calabozo, fundamentalmente lo mandaba a trabajar en el puente de Galicanto. Entonces, Profe, señor, pero en Santiago tengo entendido que hay una casa que se llama El Corregidor, que está en ¿ya? base a esa historia. Ah, claro, correcto. Probablemente sea del corregidor Sayarto. Mm, claro. No Que será fue la misma. donde, me parece que fue ¿Sí? donde estuvo recién, cuando estuvo primera vez lo que él venía haciendo como el Palacio de la Moneda, pero era en ese tiempo, su época, esa era la casa colonial que le llamaban, el Corregidor. Ya. ¿No será la misma Casa Colorada? Pregunto, ¿ah? Parece que sí, es la que está ahí en La Maguíber, casa. en Maguíber ¿Ah? con Santo Domingo parece que está. Claro. Claro, si de hecho, por ejemplo, la, ¿cuánto se llama la? Claro, yo hice trampa, lo busqué, hice trampa. Dice, lo estoy leyendo, ¿ah? No, no me la sé toda. Dice, la Posada del Corregidor es una edificación ubicada en la calle Corregidor Sañarto, mire, ya esquina de Chunté, esquina Esmeralda, en el centro de la ciudad de Santiago. Fue declarada Monumento Nacional de Chile.
en la categoría de monumento histórico. ¿Ya? Claro, Ah, ya me acordé dónde está, sí, hay claro, una, inclusive hay una plazuela ahí, que se llama claro, Coliseo del Señor Tú. claro. Es otra, no es la Casa Colorada que yo le decía, este es otra, pero hay un No, sí, museo. es otra, sí, ahora me acordé, Claro, es otra, es claro. una casa que está ahí en Esmeralda, casi llegar a Imael del Vergara, por ahí, Sí. en ese tramo. Oiga, está bien bonita. Otra cosa que lo estamos perdiendo por la pandemia, porque debe estar cerrada ahora. Claro, está bien, bien hermosa, tanto el frontis como el interior de la casa del corregidor. Porque Claro. actualmente creo que es un museo Museo, que, claro. Sí, 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 sí. Es un museo. Una fuente, estoy viendo aquí. Bien, bien hermoso. No, digamos, para. Qué bueno que sacó a colación. La, todos estos lugares, me acuerdo, ¿se acuerdan del Día del Patrimonio? Hace un tiempo atrás, en que todos estos lugares estaban abiertos gratuitos. Había mucha gente en todo caso, se armaban sendas colas para entrar. Incluso la moneda estaba abierta, po. Moneda, la catedral, ya. El Día del es que, Patrimonio, aquí en Quillota, por la- ejemplo, el museo, dígame. lamentablemente los chilenos no reconocemos el patrimonio, más los extranjeros reconocen que el chileno. El chileno Pero conoce más de la historia que el mismo chileno. el extranjero, claro. No, sin duda, sin duda. Es que, ¿sabes lo que pasa? Se asocia mucho, yo digo una cosa, y a lo mejor ahí tenemos justa responsabilidad de los profesores de historia. Se asocia mucho historia a la clase de historia, ¿ya? Lo cual es un error, porque la clase de historia puede ser buena o mala a partir de cómo se le enseñan, digamos. Pero la historia es vida. La historia de verdad eres tú, y no una frase bonita. La historia no es de nuestro pueblo, la historia no es de una calle. Tantas Claro, cosas. es que Claro, lamentablemente está todo concentrado en Santiago. Todas las calles claro. Mm, tienen el nombre de personajes antiguos y la gente no sabe por qué se llama esa calle así. claro. Ahora una cosa, por ejemplo, Quillota le puede sacar todavía, de hecho, en ese aspecto, gracias al trabajo de hormiguita que hizo años al colega Germán Arellano, que fundó o refundó el Museo de Historia de Quillota, después hizo algo propio en la Cruz, ¿verdad? Se logró como eh, darle nuevamente a Quillota, o por lo menos masificarlo un poco, nuestra categoría de ciudad colonial. Si Quillota en ese aspecto, ¿verdad? Si uno toma un plano de Quillota, por ejemplo, versus un plano de Santiago colonial, es prácticamente idéntico. Están fundados casi de la misma forma, ¿ya? Entonces, o por ejemplo, ya haciendo una comparación somera, por ejemplo, vaya uno y de repente recorra la calle cuando se podía, no digo cada vez con más pena, cuando se podía, las calles, por ejemplo, del centro de San Felipe. No sé si usted o alguno de los compañeros lo ha hecho alguna vez. San Felipe, el centro de San Felipe. Oiga, con sobrecoge, fíjese, es como ver Quillota. Es como ver Quillota. La catedral, la plaza, la forma de las calles, los trechos de las calles, por ejemplo, de San Felipe, es como estar en la ciudad de Quillota. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que tenemos un pasado histórico, colonial, que nos da identidad, ¿verdad? Cultural. Y eso es bueno rescatarlo. Pues, entonces, no hacer la asociación equivocada y simplista de que historia es la clase de historia. Hay historia del viejo forma de historia. No, viejo. Sí. Por último, nosotros damos lo mismo, profe, da lo mismo. Sí. Lo importante es la cultura en sí mismo. Aprovecha el tema cultural. Otros países y estados y lugares no lo tienen. Y en ese aspecto Chile es riquísimo en materia cultural, ¿ya? Independiente del viejo forma que está enseñando. ¿Ya? Así que es una, cuando un día recuperemos la normalidad, ¿cómo saben si todas estas cosas se puede después retomar y a lo mejor recobrar muchas cosas de nuestra identidad, de nuestro pasado histórico? Bueno, el corregidor. Y tenemos, ¿verdad?, el cabildo. El cabildo, ¿verdad?, que era un organismo que representaba y defendía los intereses de los vecinos españoles. Ese aspecto, el cabildo sería como la municipalidad, digamos, ¿verdad? Claro, cabildo sería como la municipalidad. Aunque el cabildo tenía más funciones que el municipio, ¿eh? El cabildo, por ejemplo, tenía dentro del cabildo pleno, ¿ya? O absoluto, tenía dos jueces, los alcaldes, regidores, muy parecido al sistema de los concejales, ¿verdad? Diría, un delineador o alarife, un fiel ejecutor. El fiel ejecutor era muy curioso el cargo, ¿eh? El fiel ejecutor era el encargado de vigilar que los precios en el mercado o feria estuvieran conforme a la ley, porque en ese tiempo era la autoridad civil que fijaba el precio de las cosas. ¿Ya? No como en Chile, que hoy día tenemos libre mercado, ¿verdad? El mercado se regula a sí mismo, ¿cierto? Por ese tiempo no. La autoridad política fijaba los precios de las cosas. Eso es bueno y malo. Uno dice, que es más justo, sí, pero a veces no tan justo, porque de repente podían, ¿no es cierto?, ser arbitrarios también.
¿ya? Así como el mercado también es injusto muchas veces, las cosas suben de precio muchas veces por la sobredemanda, o uno lo ve en los pasajes, ¿verdad? A veces, por ejemplo, para salir en tiempo de normalidad, para salir de Santiago, ¿cómo subían los pasajes? ¿No se acuerdan? Ya, todo eso. Ya hasta hace poco. Bueno, el libre mercado también es malo muchas veces. Dejar todo al tema de la oferta y la demanda. Bueno, en el tiempo de la colonia, que fijaba los precios de las cosas de primera necesidad, era la autoridad colonial. El pan, ¿no es cierto? Eh, la harina, trigo, todo lo que implicaba, por ejemplo, la alimentación básica. Ahora, dentro de la sociedad colonial chilena, ¿verdad? Podemos distinguir algunos grupos. Dice la cúspide de esta sociedad, que tenía forma de pirámide, estaban los españoles. Ahí hay que tener españoles como peninsulares, es decir, nacidos en la península ibérica. Grupo minoritario de la sociedad colonial, pero dominante en la aristocracia. Ellos ocupaban importantes cargos públicos y militares. Claro, con el tiempo, la ley española, a los, vaga la redundancia, suena como un juego de palabras lo que voy a decir, pero es real. La ley española, a los españoles nacidos en España, no es una redundancia, no. A los españoles nacidos en España les daba como la prioridad por los altos cargos públicos. De hecho, en toda la colonia hubo un solo caso, uno, pues, de un gobernador de Chile no español, que fue Ambrosio Higgins. Ustedes saben, era irlandés, ¿verdad? El único. Bueno, también podríamos llegar a Mateo Todo Zambrano, ¿verdad? El último, que había nacido en Chile. Pero la totalidad de los otros, todos, ¿pa? Eran españoles de la península ibérica. En segundo lugar estaban los criollos, quienes eran los descendientes en estado puro o casi puro, generalmente legítimos de los españoles. Claro, porque antaño, ¿cómo se definía a los criollos? Se definía hijo de españoles nacido en Chile. Hijo de españoles nacido en Chile, claro, pero es que, bueno, y los hijos también de esos criollos eran criollos también. Entonces, por eso después se mejoró la definición y se dice hijo de españoles nacidos en Chile y sus descendientes. ¿Ven? Ahora, la mayor parte de los criollos eran terratenientes, dueños de tierra, propiedades. En general, tenían un buen pasar. Tenían inclinaje, indio encomendado, incluso esclavos, aunque estos casos eran los menos. Eran los dueños de las tierras y dominaban la mayoría de las actividades productivas. Piensen ese tiempo, muchachos, muchachas, que las actividades productivas eran pocas en Chile, no como hoy día, digamos. Por ejemplo, la agricultura, la principal ganadería, la artesanía, pesca ni hablemos, muy poco, casi, minería muy poco también. Pues la gran minería, por ejemplo, del cobre es posterior, eso más bien tiempo de la República, ¿verdad? La minería que se practicaba en el tiempo de la conquista se acabó muy pronto. Los lavaderos de oro de Quilacoya en el sur, Marga Marga, aquí en la zona central, pronto se agotaron. Entonces, la economía de esta provincia o de esta colonia española, fundamentalmente era agrícola, ganadera y artesana. Eso fundamentalmente. Y dentro de la agricultura, cereales mucho. De hecho, Chile, por ejemplo, abastecía el virreinato del Perú, ¿verdad? Vía España, abastecíamos el virreinato del Perú. La mayor parte del trigo chileno se iba al Perú a la larga. ¿Ya? Algunos integrantes de este grupo tenían un fuerte poder socioeconómico, pero no político. Lograban ocupar cargos públicos, pero de mediana o poca importancia. Claro, de hecho, los criollos, es decir, hijos de españoles nacidos en Chile y sus descendientes, ¿verdad? Prácticamente solamente llegaron al cabildo. Pero como dije antes, un cargo de mayor importancia no eran considerados. La monarquía española les tenía desconfianza a los criollos. Los miraba ahí nomás. No los tenía mucha buena. Ustedes dirán, ¿por qué? Qué injusto. Claro, lo que pasa es que la ley española pretendía asegurar que todos los funcionarios de la colonia española en América, su fundamental lealtad fuera con la corona española y no con el terruño, no con la población americana española, sino con España, con el rey. Esa es la principal lealtad. Entonces no servía mucho para ese objetivo, no servía mucho, por ejemplo, tener funcionarios nacidos acá. También está estrictamente prohibido que un funcionario del rey, nació en España, ¿verdad? Y ejerciendo acá,
se casara con una criolla, por ejemplo. Y era más lejos el tema. Ni siquiera podía tener ahijado criollo. No, si era jodido, era muy estricto en ese aspecto. Es el motivo por el cual Ambrosio Higgins mantuvo escondido a su hijo natural, ¿verdad?, Bernardo, porque se sabía en la corte española que había tenido un hijo, más encima fuera del matrimonio, en ese tiempo era muy mal visto, ¿verdad? Cura criolla más encima, él le costaba el cargo, así de simple, le costaba el cargo, lo destituían. ¿Mm? Entonces el tema era complejo, había mucho prejuicio y además que por culpa de eso, también los criollos, además del monopolio comercial que los tenía bastante ya al borde, ¿no es cierto?, de la desesperación, los criollos también tenían una antipatía hacia los españoles, hacia los españoles. De hecho, los llamaban chapetones, los chapetones. Los criollos le llamaban a los españoles chapetones, o godos también, ¿eh? Godos. Godos porque un pueblo germánico que invadió España, ¿verdad? En el tiempo de las invasiones del Imperio Romano fueron los godos, entonces quedaron godos. ¿Ya? Y también también los denominaban, ¿verdad?, chapetones, por los ropas, una pequeña chaqueta cortita que usaban a la cintura, burlescamente le decían los chapetones. Y al revés, los españoles peninsulares a los criollos le llamaban indianos. Indianos. Claro, porque como habían nacido, ¿verdad?, en las Indias, porque todavía se le decía de esa forma América, ¿verdad?, en muchas partes, las Indias, entonces, como ellos habían nacido acá, eran los indianos, también despectivamente, ¿va? En fondo eran como dos insultos que se cruzaban, ¿verdad?, los peninsulares contra los criollos. Bueno, en tercer lugar tenemos a los mestizos, quienes eran el grueso de la población colonial, ¿ya? Estos eran nacidos de ración español indígena o criollo indígena, ¿ya? Aunque al avanzar el periodo colonial y en la extinción de los indígenas en las áreas bajo dominio español, sigue su curso el proceso del mestizaje, esta vez entre blancos y mestizos. Ya, me explico esa parte. Lo que pasa es que el mestizaje original era entre españoles blancos e indígenas, especialmente, ¿verdad?, o específicamente entre español y mujer india, ¿ya? Ese fue el mestizaje original. Pero, ¿qué ocurrió después? Como el grupo de los indígenas fue bajando, el mestizaje se empezó a producir o a perpetuar de españoles blancos ya con mestizos. Por lo tanto, por eso dice ahí que el porcentaje de sangre española en el caso de Chile fue más alto que en otros lados. ¿Se dan cuenta? Fue más alto en otros lados. Entonces eso motivó, ¿verdad?, que con el tiempo el grupo de los mestizos fuera lejos el más numeroso. ¿Ya? Ahora, es sabido, ¿cierto?, que en la zona central de Chile, que estaba poblada por la etnia picunche, eso se terminó. Los picunches fueron absorbidos por el mestizaje primero y después fueron decayendo, ¿verdad? O incorporándose el indígena picunche a la sociedad española. Entonces fueron perdiendo mucho de sus costumbres ancestrales. ¿Ya? Bueno, en cuarto lugar, en la pirámide social estaban los indígenas. Ya, como ahí dice, y como siempre se ha dicho, mal denominados indios. Indios. También llamados también naturales. Esa terminología es mejor, naturales. Eran considerados menores de edad, por lo que existía una legislación que, a diferencia del grupo anterior, los protegía. Fíjate, increíble, ¿eh? El Estado español, y eso, insisto, hasta autores de historia de anglo, de Inglaterra, Estados Unidos, concuerdan en eso. La ley indígena en España era bastante más superior y humanitaria, por lo menos en teoría, que los ingleses. De hecho, el Estado inglés practicó el genocidio con tribus en el oeste norteamericano, por ejemplo. Acá sí también la hubo un genocidio masivo, fundamentalmente del extremo sur, con los Selknam, hugonas, ¿verdad? Como yo lo he explicado. Pero hubo distintas leyes del Estado español que primero, en 1580 le reconoció a los mapuches la categoría de libre vasallo de la corona. Prohibió su esclavitud, excepto en el caso, de ahí había una trampita, ¿verdad?, cuando se trataba de indios cogidos, hasta el cual, indios cogidos en rebeldía, es decir, capturados en rebelión. Ahí sí se les podía esclavizar.
¿Te das cuenta? Pero muchas veces los españoles provocaban a su vez alzamientos indígenas, los cuales por exasperación se rebelaban en armas, se alzaban en armas, ¿verdad? Y ahí aplicaban esta ley, ¿no es cierto? A un indio rebelde, ¿verdad? Era lícito encarcelarlo o esclavizarlo, ¿ya? Tanto así, fíjate que existió el cargo dentro del Imperio Español, especialmente en América, que se llamó protector de indios, que era un funcionario, ¿verdad?, que tenía por misión velar para que a los indígenas se les respetaran sus derechos, cosa que lamentablemente o hacían la vista gorda, o lo hacían mal, o simplemente no lo hacían. ¿Ya? Ahora, los indígenas eran considerados menores de edad, como dice ahí, menores de edad. Por eso había esta supuesta ley que los protegía. Pero a pesar de eso, no fueron muy respetados, eso hay que decirlo, ¿eh? Ni tuvieron derecho a participación política, no olvídese. Imagínense, artesanos de origen español venidos a menos tampoco participaban, menos los indígenas. Al llegar el siglo XVIII se produjo su extinción en las áreas bajo dominio español, como en el caso de la zona central, con los ya mencionados picunches. Por último, en la base de la sociedad, en la pirámide social, y en quinto lugar se encontraban los esclavos negros, los cuales tenían una presencia muy reducida en número. Claro, porque siempre se ha dicho, como razones de por qué a Chile llegaron pocos negros en tiempos coloniales, ¿verdad? Pues se han dado siempre dos razones, los cuales después se ha discutido, así fue de verdad así. Pero bueno, uno, el clima. Pensemos que los habitantes de afros no se aclimatan mucho, no se aclimataban mucho el clima chileno. ¿Ya? Ustedes dirán, pero ¿cómo hoy día tenemos tanta presencia extranjera para nuestros hermanos haitianos? Ya, claro, porque hoy día a lo mejor hay otras condiciones que te permiten, ¿verdad?, combatir el frío, ¿verdad?, el mismo vestuario. En cambio, ese tiempo no. Los esclavos, ¿verdad?, de ancestros africanos venían fondos a trabajar al aire libre, en las plantaciones, en las haciendas, ¿verdad? Cuidando ganado, y todo eso era al aire libre. Imagínate un lugar donde hacía tanto frío, sobre todo en el sur. Ya, no se aclimataron, primero. Y lo segundo que se decía, que es tanto más importante que lo anterior, fíjense que el costo de comprar esclavos era alto, era muy alto. Que, por ejemplo, un esclavo hombre, ¿verdad?, en edad de productiva y reproductiva, sí que podía engendrar hijos, era costoso, era muy caro. Lo mismo, una mujer, ¿no es cierto?, en edad reproductiva y con capacidad de trabajo, en distintas labores, ¿verdad?, también era caro una esclava de origen africano. Entonces, no todos los dueños de propiedades, ¿verdad?, estaban en condiciones de comprar, tal cual, a estas personas. Suena horrible, ¿eh?, comprar personas, pero era así. Y también, como había mano de obra indígena, a través del método que vamos a ver después, que la encomienda, ¿verdad? Como eso, como que reemplazaba un poco la mano de obra esclava negra, ¿ya? Esclava negra. Ellos se encargaban de los trabajos domésticos, como dije antes, por ejemplo, la nodriza negra era muy cotizada, ¿ya? Incluso de los bebés, incluso de los amos, muchas veces las mamás españolas, ¿verdad?, no amamantaban a sus hijos, no, por distintos motivos, pero sí lo amamantaban nodrizas negras, por ejemplo. Y se fijan que ahí no eran racistas. En el ejemplo que estoy dando es que lo eran, ¿verdad? En Estados Unidos lo mismo, en Brasil lo mismo. Las nodrizas, ¿no es cierto?, decir mujeres que daban a amamantar a hijos ajenos, ¿verdad? Eh, Era muy común, muchachos, en tiempo de la colonia. Pero ahí en ese aspecto no eran racistas. Bastante extraño la psicología humana. Ya. También otros grupos menores, el mulato, mezcla de blanco y negro, el sambo, mezcla de negro e indígena. ¿Ya? El mulato, ¿verdad?, generalmente era mezcla de hombre blanco español con mujer negra, y ahí nacía el mulato, que le daba la condición de esclavo de la madre. El mulato era esclavo también. El mestizo no era esclavo porque su madre, una indígena, por ley no podía hacerlo. Por tanto, el mestizo nacía libre, pero el mulato no, era esclavo. Y el mulato no era muy querido por los negros. No, el grupo mulato, el grupo intermedio mulato, ¿no es cierto?, era más bien también mirado con desconfianza por los negros. ¿Por qué motivo dirán ustedes? Claro, porque al ser de piel más blanca, generalmente era mejor tratado por sus amos, generalmente cocheros, mayordomos.
Entonces el hombre de faena negro, ¿verdad? Tenía cierto distanciamiento cerca de la envidia incluso, ¿ah? Un poco al mulato, porque el mulato era mejor tratado. Y los zambos, yo diría que los pobres zambos, que en Chile también eran poquísimos, ¿verdad? Eran los más mirados por todos. ¿Por qué digo esto? Porque el zambo, ¿cómo surgía el zambo? El zambo es la mezcla entre negro e indígena, ¿verdad? De repente algún negro fugitivo que escapaba, ¿verdad? Se escondía, lograba ser recibido en comunidades mapuches, indígenas, y en donde se mezclaba de manera natural con mujeres mapuches. Y producto de esa cruza entre un esclavo fugitivo y una mujer indígena, ¿verdad? Nacía el sambo, que era mezcla, como dice, entre negro e indígena. Generalmente no la pasaba muy bien, ¿eh? El sambo, como digo yo, era bastante mirado en menos por tanto indígenas como por blancos, por la otra etnia, ¿verdad? Y a veces, muchas veces, la mayoría de las veces, mejor dicho, llevaba una condición de vida errante, dedicado al bandidaje, porque no tenía acceso a trabajos formales, ¿se dan cuenta? Entonces, desde ese punto de vista, la sociedad colonial era bastante, yo te diría diversa. Ah, por ejemplo, que hago un tema que no dije. Eh, el indígena, ¿verdad? Hubo un tema que también provocó increíblemente su muerte, y se habla poco. A muchos indígenas fueron afectados por ese fenómeno que se llamó desgano vital. Desgano vital, sí. El desgano vital es cuando su macrocosmos indígena se desplomaba, entonces ellos sentían que no tenían razón para vivir. Y asimismo se mal alimentaban, llevaban, ¿verdad?, un pasar abúlico, sin ganas de nada. Y eso se denominó desgano vital. Ese desgano vital también provocó mucha muerte, fíjense, en los indígenas. O sea, yo creo de verdad, en la jerga actual, sería como una suerte de depresión. Una depresión. Y de hecho, si usted se fija, cuando uno está o cree estar en depresión, a uno le da como un desgano vital. Como que nada importa, ¿no es cierto? Como que todo da lo mismo. Muchos hemos pasado por eso. Acá no era un momento transitorio. En el fondo, el indígena se echaba a morir, algo así de trágico. ¿Se dan cuenta? Y eso pasó, muchachos. No estoy inventando, pasó dentro de la colonia con el mundo indígena. ¿Ya? Ahora, la mayoría de estas sociedades coloniales de esa época era más bien de tipo piramidal. Y si ustedes se fijan y se hacen memoria, cuando pasábamos, ¿verdad?, las civilizaciones azteca, inca, tenían un mapa social parecido. O sea, fíjense, fue como cambiamos de civilización, llegamos a una heredera de la cultura española y la estructura es la misma, ¿cierto? Con una cúspide de una minoría, ¿verdad? Un grupo de intermedios y abajo, perdón, tanto en esas civilizaciones, incas, aztecas, como en esta española, también había esclavos. Chile en ese aspecto fue uno de los pioneros en romper con la esclavitud, ¿ya? Eso se produjo, ¿verdad?, en tiempos ya republicanos. Muchachos, ¿alguna consulta? Ya son las 10:30, se va a dejar por aquí, y en la próxima clase rematamos. Ustedes ya tienen a su disposición las preguntas esenciales, ¿verdad?